En el principio de tu historia, antes de que tu mente aprendiera a nombrar el mundo, existía una presencia pura que observaba, sentía y absorbía cada vibración como si fuera un mensaje del universo. Esa presencia es tu niño interior, no como una figura psicológica, sino como un nodo luminoso en tu campo multidimensional, un punto donde convergen todas tus líneas temporales. Él no está atrapado en el pasado, está vivo en cada capa de tu existencia, sosteniendo memorias, emociones y códigos que aún resuenan en tu presente. Cuando te acercas a él desde la conciencia expandida, no estás viajando hacia atrás en el tiempo. Estás entrando en un espacio donde el tiempo se curva y se abre, permitiéndote tocar simultáneamente la versión que fuiste, la que necesitó amor, la que se sintió sola, la que se sintió vista, la que soñó, la que se rompió y la que aún espera. Cada una de esas expresiones sigue vibrando en tu campo, como ecos que buscan integración. Sanar al niño interior desde esta perspectiva no es corregir una herida, sino recordar una verdad. Es reconocer que en algún punto de tu historia hubo un quiebre, un instante donde tu energía se contrajo para sobrevivir y esa contracción quedó suspendida en una línea temporal que aún te llama. No para que regreses a sufrirla, sino para que regreses a liberarla. Porque cuando la miras desde tu yo superior, desde la versión de ti que ya sabe, ya entiende y ya sostiene, el niño no es una parte rota, sino una puerta. Una puerta hacia tu autenticidad, hacia tu sensibilidad, hacia tu capacidad de amar sin miedo. En este viaje, no vas a rescatarlo. Vas a encontrarte con él como la presencia que siempre necesitó. Vas a escucharlo sin prisa, sin juicio, sin intentar cambiar su emoción. Vas a permitir que su voz, que quizá estuvo silenciada por años, vuelva a sonar en tu interior como un recordatorio de quién eres cuando no estás defendiendo nada. Y en ese encuentro, algo se reorganiza. La línea temporal que quedó congelada comienza a moverse, la energía atrapada empieza a fluir y el niño, al sentirse visto, regresa a ti con su luz intacta. Cuando avanzas hacia él desde esta mirada multidimensional, comienzas a percibir que no estás entrando en un recuerdo, sino en un campo vivo que sigue respirando dentro de ti. El niño interior no es una imagen estática ni una escena congelada en el tiempo, es una frecuencia que se despliega en múltiples capas de tu existencia. Un punto de luz que se fragmentó para poder sostener experiencias que en su momento fueron demasiado grandes para su pequeño cuerpo, para su pequeño corazón, para su pequeña voz. Y cuando te acercas desde la conciencia expandida, descubres que cada una de esas fragmentaciones sigue esperando el instante en que tú, desde tu versión adulta, puedas volver a mirarla sin miedo. En este encuentro, la percepción del tiempo comienza a disolverse. Ya no existe un antes ni un después, sino un espacio simultáneo donde todas tus versiones coexisten. La niña que reía sin límites, la que se escondía para no molestar, la que soñaba con mundos invisibles, la que aprendió a ser fuerte demasiado pronto, la que se sintió pequeña frente a la vida, la que se sintió inmensa frente a su propio universo interior. Todas ellas vibran en tu campo como ecos que buscan regresar a la coherencia. Y tú, desde tu presencia actual, te conviertes en el puente que puede unirlas. A medida que avanzas, comienzas a notar que las emociones que surgen en tu presente no siempre pertenecen al momento que estás viviendo. A veces, una palabra te toca más de lo esperado, una mirada te activa, un silencio te duele, una situación te desborda. Y no es porque seas débil o sensible en exceso, sino porque alguna de tus versiones infantiles está llamando desde una línea temporal donde esa emoción quedó suspendida, esperando ser reconocida. No para revivir el dolor, sino para liberarlo. No para volver a sufrir, sino para permitir que la energía atrapada pueda finalmente moverse. Cuando te acercas a esa niña desde tu yo superior, algo en el campo se reorganiza. Ya no la miras desde la exigencia, desde la prisa o desde la necesidad de que supere lo que vivió. La miras desde la ternura que antes no estaba disponible, desde la comprensión que solo llega con la madurez del alma, desde la presencia que reconoce que ella hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Y en esa mirada, la niña deja de sentirse sola. Deja de sentirse equivocada. Deja de sentirse demasiado. Comienza a reconocerse en ti, en tu fuerza, en tu claridad, en tu capacidad de sostener lo que antes la desbordaba. Este encuentro no es un acto de rescate. Es un acto de integración. No vienes a corregirla, ni a cambiarla, ni a pedirle que sea diferente.
vienes a escucharla. A permitir que su voz, que quizá estuvo silenciada durante años, vuelva a sonar dentro de ti como un recordatorio de tu esencia más pura. Vienes a honrar su sensibilidad, su intuición, su forma única de percibir el mundo. Vienes a decirle, sin palabras, que ya no tiene que protegerse, que ya no tiene que esconderse, que ya no tiene que cargar sola con lo que vivió. Y cuando ella siente esa presencia, algo se abre. La línea temporal que estaba congelada comienza a moverse, como si el tiempo mismo exhalara. La emoción atrapada empieza a liberarse, no como un estallido, sino como un susurro que se disuelve suavemente en tu campo energético. La niña se acerca a ti, no porque necesite ser salvada, sino porque reconoce que eres la versión que siempre estuvo destinada a sostenerla. Y en ese abrazo interno, en esa fusión silenciosa, te entrega no solo su dolor, sino también su luz. Porque el niño interior no solo guarda heridas, guarda tesoros. Guarda la espontaneidad que olvidaste, la creatividad que reprimiste, la inocencia que creíste perder, la capacidad de asombro que se fue apagando con los años. Guarda la pureza con la que mirabas el mundo antes de aprender a defenderte. Guarda la magia con la que soñabas antes de que te dijeran que no era real. Guarda la verdad de quién eras antes de moldearte para encajar. Cuando integras a esa niña, no solo sana su dolor. Recupera su luz. Recupera su risa, su curiosidad, su capacidad de jugar con la vida. Recuperas la parte de ti que sabía amar sin miedo, que sabía confiar sin reservas, que sabía sentir sin límites. Y esa recuperación no es un acto emocional, sino un acto energético que reorganiza tu campo completo. Tus decisiones cambian. Tus relaciones cambian. Tus límites se vuelven más claros. Tu voz se vuelve más auténtica. Tu camino se vuelve más coherente. Sanar al niño interior desde esta perspectiva multidimensional es recordar que no estás hecha de un solo tiempo, sino de muchos. Que no estás hecha de una sola historia, sino de múltiples capas que se entrelazan. Que no estás hecha de una sola versión, sino de todas las que has sido. Y que cada una de ellas tiene algo que ofrecerte, algo que mostrarte, algo que devolverte. Cuando avanzas hacia él desde esta mirada, descubres que la sanación no es un destino, sino un regreso. Un regreso a ti. A tu esencia. A tu verdad. A la parte de ti que nunca dejó de brillar, incluso cuando la vida se volvió demasiado pesada. Y en ese regreso, encuentras algo que siempre estuvo ahí, el hogar interno que tu alma reconoció desde el principio. A medida que avanzas, la percepción de tu propio campo comienza a transformarse. Ya no sientes a tu niña interior como algo separado de ti, sino como una corriente que atraviesa todas tus versiones, como un hilo luminoso que une cada una de tus experiencias en un solo pulso. Empiezas a notar que ella no está atrapada en un pasado distante, sino que se manifiesta en cada emoción que te toca, en cada reacción que te sorprende, en cada sensibilidad que creías haber superado. Y en ese reconocimiento, descubres que la sanación no ocurre viajando hacia atrás, sino expandiéndote hacia adentro, hacia ese punto donde todas tus líneas temporales convergen. En este espacio, la niña comienza a mostrarse con mayor claridad. No siempre aparece con un rostro definido, a veces es una sensación, un temblor suave en el pecho, un nudo en la garganta, una imagen fugaz que se asoma y desaparece. Otras veces es una emoción intensa que surge sin explicación aparente, como si algo dentro de ti estuviera pidiendo ser escuchado. Y cuando permites que esa emoción se exprese sin intentar controlarla, sin juzgarla, sin apresurarla, la niña empieza a confiar. Empieza a abrirse. Empieza a hablar en el lenguaje que siempre ha usado, el lenguaje del cuerpo, de la energía, de la intuición. En este punto del viaje, te das cuenta de que la herida original no fue un evento aislado, sino un punto de quiebre energético que generó múltiples ramificaciones. Cada vez que te sentiste no vista, no escuchada, no suficiente, esa herida vibró. Cada vez que te adaptaste para no incomodar, que te callaste para no molestar, que te hiciste pequeña para encajar, esa herida se activó. Y cada una de esas activaciones creó una pequeña versión tuya que quedó suspendida en el tiempo, esperando el momento en que pudieras regresar a ella con la conciencia que ahora tienes. Cuando te acercas a esa herida desde tu yo superior, algo profundo ocurre. Ya no la miras como un error, ni como una falla, ni como una debilidad. La miras como un portal.
Un portal hacia la parte más auténtica de ti, hacia la sensibilidad que siempre fue tu don, hacia la vulnerabilidad que siempre fue tu fuerza. Y al mirarla así, la herida deja de ser un peso y se convierte en un puente. Un puente hacia la integración, hacia la coherencia, hacia la verdad de quién eres cuando no estás defendiendo nada. La niña siente esa mirada. Siente que ya no vienes a exigirle que sea fuerte, que sea madura, que sea valiente. Vienes a sostenerla. Vienes a escucharla. Vienes a decirle, sin palabras, que ya no tiene que cargar sola con lo que vivió. Y en ese instante, algo en su energía se suaviza. La tensión que llevaba años acumulada comienza a disolverse. La emoción que estaba atrapada empieza a moverse. La línea temporal que estaba congelada se libera, como si el tiempo mismo se abriera para permitir que la vida vuelva a fluir. Cuando ella se acerca a ti, no lo hace desde el miedo, sino desde el reconocimiento. Reconoce en ti la presencia que siempre necesitó. Reconoce en tu mirada la seguridad que antes no estaba disponible. Reconoce en tu energía la madurez que puede sostenerla sin perderse. Y en ese reconocimiento, se entrega. Se funde contigo. Te devuelve su luz, su inocencia, su capacidad de asombro, su creatividad intacta. Te devuelve la parte de ti que creíste haber perdido, pero que solo estaba esperando el momento adecuado para regresar. Y tú la recibes. La recibes sin prisa, sin expectativas, sin intentar moldearla. La recibes como quien recibe un tesoro antiguo que siempre supo que existía, pero que no había podido tocar. La recibes como quien reconoce que la verdadera sanación no es un proceso mental, sino un acto energético que reorganiza todo tu campo. Y mientras la integras, sientes como algo en ti se expande. Sientes como tu voz se vuelve más auténtica, como tus límites se vuelven más claros, como tus decisiones se alinean con tu verdad. Sientes como la vida comienza a moverse desde un lugar más profundo, más coherente, más tuyo. Sanar al niño interior desde esta perspectiva multidimensional es recordar que no estás hecha de fragmentos rotos, sino de fractales luminosos que buscan reunirse. Es recordar que cada emoción intensa es una puerta, que cada activación es un llamado, que cada sensibilidad es una brújula. Es recordar que tu niña interior no es una parte débil, sino la guardiana de tu esencia. Y cuando la integras, no solo sanas su dolor, sino que recuperas tu poder. Cuando avanzas hacia este espacio, comienzas a sentir que algo dentro de ti se prepara para un encuentro que no es simbólico, sino real en términos energéticos. La reparentalización cuántica no consiste en imaginar que eres la madre o el padre que no tuviste, consiste en permitir que tu yo superior, esa versión tuya que existe más allá del miedo, más allá de la historia, más allá de la identidad, se acerque a tu niña interior con la presencia que ninguna figura humana pudo ofrecerle. Es un encuentro entre dimensiones, entre tiempos, entre frecuencias que siempre estuvieron destinadas a reconocerse. Tu yo superior no llega desde arriba ni desde afuera. Llega desde dentro, desde ese punto silencioso donde tu conciencia se expande y se vuelve más grande que cualquier herida. Llega con una claridad que no juzga, con una ternura que no invade, con una fuerza que no aplasta. Llega como una presencia que simplemente es, que sostiene, que observa, que abraza sin tocar, que acompaña sin exigir. Y cuando tu niña interior siente esa presencia, algo en su campo se abre como una flor que reconoce la luz después de haber vivido demasiado tiempo en la sombra. Ella no necesita palabras. Necesita sentir que esta vez no será abandonada, que esta vez no será ignorada, que esta vez no tendrá que hacerse pequeña para ser aceptada. Necesita sentir que puede llorar sin ser corregida, que puede temblar sin ser avergonzada, que puede expresar su verdad sin miedo a perder amor. Y tu yo superior, al acercarse, le ofrece exactamente eso, un espacio donde su emoción es bienvenida, donde su vulnerabilidad es sagrada, donde su historia es honrada sin intentar cambiarla. En este encuentro, la niña comienza a mostrar aquello que había guardado durante años. A veces es un miedo antiguo que nunca pudo nombrar. A veces es una tristeza profunda que no sabía cómo liberar. A veces es una rabia que se tragó para no perder el cariño de quienes amaba. Y tú, desde tu presencia expandida, la escuchas sin prisa. No intentas calmarla, no intentas convencerla de que todo está bien, no intentas explicarle lo que pasó. Simplemente la sostienes. Le permites sentir. Le permites existir.
le permite ser. Y en ese permiso, la energía atrapada comienza a moverse. La emoción que llevaba años congelada empieza a derretirse como hielo bajo el sol. La tensión que se había convertido en un patrón se suaviza. La línea temporal donde esa niña quedó suspendida se reorganiza. No porque estés cambiando el pasado, sino porque estás cambiando la vibración que lo sostiene. Estás reescribiendo la forma en que tu cuerpo, tu mente y tu campo energético interpretaron esa experiencia. Estás devolviéndole a la niña la libertad que perdió cuando tuvo que adaptarse para sobrevivir. La reparentalización cuántica es un acto de presencia, no de corrección. Es un acto de amor, no de control. Es un acto de reconocimiento, no de reparación. Y cuando la niña siente que ya no necesita protegerse, que ya no necesita esconderse, que ya no necesita cargar sola con lo que vivió, se acerca a ti con una suavidad que desarma. Te mira con los ojos que alguna vez miraron el mundo con inocencia. Te toca con la energía que alguna vez fue pura, libre, luminosa. Y en ese contacto, algo en ti se recuerda. Recuerdas quién eras antes de aprender a desconfiar. Recuerdas cómo se sentía amar sin miedo. Recuerdas la magia con la que percibías la vida antes de que te enseñaran a dudar de tu intuición. Recuerdas la creatividad que fluía sin esfuerzo, la imaginación que no tenía límites, la sensibilidad que era un puente hacia lo invisible. Recuerdas la verdad de tu esencia, esa verdad que nunca desapareció, solo se escondió detrás de capas de protección. Cuando la niña se fusiona contigo, no desaparece. Se integra. Se convierte en una parte viva de tu presente. Su luz se mezcla con tu madurez. Su inocencia se mezcla con tu sabiduría. Su sensibilidad se mezcla con tu claridad. Y juntas crean una versión de ti más completa, más coherente, más auténtica. Una versión que ya no reacciona desde la herida, sino desde la presencia. Una versión que ya no se contrae para sobrevivir, sino que se expande para vivir. Una versión que ya no busca amor afuera, porque lo encuentra dentro. Este es el corazón de la reparentalización cuántica, permitir que tu yo superior y tu niña interior se reconozcan, se abracen, se integren. Permitir que la energía que quedó atrapada en el pasado se libere en el presente. Permitir que la versión más pura de ti regrese a tu campo para recordarte quién eres cuando no estás defendiendo nada. Cuando te adentras en este viaje, empiezas a sentir que la sanación no ocurre en un solo punto, sino en múltiples capas que se activan simultáneamente. No es un proceso lineal, porque tú no eres lineal. Eres un entramado de tiempos, de versiones, de experiencias que se superponen unas a otras como velos transparentes. Y cuando uno de esos velos comienza a moverse, todos los demás responden. La niña interior que llamaste desde tu corazón no está sola, detrás de ella hay otras niñas, otras memorias, otras vibraciones que también desean ser vistas. Y tú, desde tu presencia expandida, te conviertes en el eje que sostiene ese movimiento. En este espacio, la energía empieza a reorganizarse de maneras que no siempre puedes comprender con la mente. A veces sientes un calor suave en el pecho, como si algo se estuviera derritiendo. A veces aparece un temblor en las manos, una presión en la garganta, un vacío en el estómago. No son síntomas de fragilidad, sino señales de que la emoción atrapada está buscando salida. La niña interior no habla con palabras, habla con sensaciones. Y cuando permites que esas sensaciones se expresen sin resistencia, sin miedo, sin intentar controlarlas, la sanación se vuelve inevitable. El viaje multidimensional no te lleva hacia atrás, sino hacia adentro. Te lleva al punto donde tu alma guardó la memoria original, esa vibración que se fracturó cuando eras demasiado pequeña para sostenerla. Y cuando llegas ahí, no encuentras oscuridad, sino un silencio profundo. Un silencio que no es vacío, sino un espacio donde todo puede ser visto sin juicio. En ese silencio, la niña aparece. A veces tímida, a veces curiosa, a veces cansada. Pero siempre auténtica. Siempre real. Siempre dispuesta a mostrarse cuando siente que tu presencia es segura. Cuando la miras desde tu yo superior, no ves a una niña rota. Ves a una guardiana. Ves a la parte de ti que sostuvo la sensibilidad que el mundo no supo honrar. Ves a la parte de ti que absorbió emociones que no le correspondían, que cargó responsabilidades que no eran suyas, que aprendió a adaptarse para no perder amor. Y al verla así, algo en ti se ablanda.
La dureza que construiste para sobrevivir comienza a desmoronarse. La armadura que llevabas sin darte cuenta empieza a caer. No porque seas débil, sino porque ya no la necesitas. La niña siente ese cambio. Siente que esta vez no vienes a pedirle que sea fuerte, que sea valiente, que sea madura. Vienes a sostenerla. Vienes a acompañarla. Vienes a decirle, sin palabras, que ya no tiene que protegerse. Y en ese reconocimiento, ella se acerca. A veces con cautela, a veces con urgencia, a veces con un suspiro que llevaba años esperando salir. Y cuando se acerca, la energía entre ustedes se vuelve un puente. Un puente que conecta tu presente con su pasado, tu conciencia con su emoción, tu madurez con su inocencia. En ese puente, la sanación ocurre de manera orgánica. No necesitas forzar nada. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas estar. Estar con ella. Estar contigo. Estar con la vibración que se mueve. Y mientras estás, la línea temporal donde esa niña quedó suspendida comienza a liberarse. La emoción atrapada se disuelve. La memoria se integra. La energía se reorganiza. Y tú sientes como algo dentro de ti se expande, como si una parte de tu alma que había estado dormida despertara de nuevo. Este viaje no termina en el encuentro. Continúa en la integración. Continúa cuando la niña empieza a caminar contigo, no detrás de ti ni escondida en tu sombra, sino a tu lado. Continúa cuando su sensibilidad se convierte en tu brújula, cuando su creatividad se convierte en tu impulso, cuando su inocencia se convierte en tu verdad. Continúa cuando descubres que la sanación no es un destino, sino un estado. Un estado de coherencia, de presencia, de amor hacia ti misma. Y mientras avanzas, comienzas a notar que tu realidad externa también cambia. Las relaciones se sienten distintas. Los límites se vuelven más claros. Las decisiones nacen desde un lugar más profundo. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la integración. Ya no buscas validación afuera, porque la encuentras dentro. Ya no te contraes para encajar, porque tu niña interior te recuerda que viniste a expandirte. Este es el viaje multidimensional de sanación, un regreso a ti misma a través de la niña que siempre estuvo esperando tu mano. Un regreso a tu esencia. Un regreso a tu verdad. Un regreso al hogar interno que nunca se perdió, solo estaba esperando que lo miraras de nuevo. Cuando la integración comienza a asentarse, algo en tu realidad interna cambia de manera sutil pero irreversible. Ya no sientes a tu niña interior como una figura distante que aparece solo en momentos de dolor, sino como una presencia viva que camina contigo, que respira contigo, que te acompaña en cada gesto cotidiano. Su energía se vuelve parte de tu campo, no como un eco del pasado, sino como una vibración que te recuerda quién eres cuando no estás actuando desde la defensa. Y en esa unión, descubres que la vida empieza a sentirse distinta, más suave, más honesta, más alineada con tu verdad. La integración en el presente no ocurre de golpe. Es un movimiento orgánico, como si tu cuerpo energético estuviera aprendiendo a acomodarse a una nueva frecuencia. A veces lo sientes como una expansión en el pecho, como si hubiera más espacio para respirar. Otras veces lo percibes como una calma que aparece en situaciones donde antes reaccionabas con intensidad. Y otras, como una claridad que surge sin esfuerzo, una certeza que no viene de la mente, sino de un lugar más profundo, más antiguo, más tuyo. Es la voz de tu niña interior hablándote desde adentro, no para pedir ayuda, sino para recordarte el camino. En esta fase, comienzas a notar que tus patrones cambian. Lo que antes te activaba ya no tiene el mismo peso. Lo que antes te hería ya no encuentra el mismo punto de entrada. Lo que antes te hacía contraerte ahora te invita a observar. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque ya no estás reaccionando desde la herida, sino desde la integración. La niña que antes gritaba para ser escuchada ahora susurra, porque sabe que la estás escuchando. Y ese simple cambio transforma tu manera de relacionarte con el mundo. La integración también se manifiesta en tus decisiones. Empiezas a elegir desde un lugar más auténtico, más honesto, más alineado con tu esencia. Ya no dices que sí para evitar el rechazo. Ya no te adaptas para encajar. Ya no te traicionas para mantener la paz. La niña interior, al sentirse segura dentro de ti,
te devuelve la capacidad de poner límites sin culpa, de expresar tu verdad sin miedo, de caminar hacia lo que deseas sin pedir permiso. Su energía se convierte en tu brújula, una brújula que siempre estuvo ahí, pero que había quedado enterrada bajo capas de protección. Y mientras todo esto ocurre, tu campo energético se reorganiza. La vibración que antes estaba fragmentada comienza a unificarse. Las líneas temporales que estaban congeladas se alinean con tu presente. Las versiones de ti que quedaron suspendidas encuentran un lugar dentro de tu conciencia actual. No desaparecen, se integran. Se convierten en parte de tu fuerza, de tu sensibilidad, de tu sabiduría. Y tú comienzas a sentirte más completa, más coherente, más tú. La integración en el presente también trae consigo una sensación de hogar interno. Un hogar que no depende de un lugar físico, ni de una persona, ni de una circunstancia. Es un hogar que se siente en el cuerpo, en la respiración, en la forma en que te habitas. Es la certeza de que ya no estás dividida entre la adulta que intenta sostenerlo todo y la niña que intenta sobrevivir. Ahora caminan juntas. Ahora se acompañan. Ahora se reconocen como una sola. Y en ese reconocimiento, la vida comienza a moverse de otra manera. Las oportunidades que antes no veías se vuelven visibles. Las relaciones que no estaban alineadas se transforman o se disuelven. Los caminos que parecían confusos se aclaran. No porque la vida haya cambiado, sino porque tú cambiaste la forma de mirarla. La niña interior, al sentirse segura, te devuelve la capacidad de ver el mundo con ojos nuevos, con una mezcla de inocencia y sabiduría que solo surge cuando la herida se convierte en luz. Esta es la integración en el presente, un estado donde tu niña interior ya no es una parte perdida, sino una parte viva de tu expansión. Un estado donde la sanación deja de ser un proceso y se convierte en una forma de existir. Un estado donde tu energía se alinea con tu verdad y tu verdad se convierte en tu camino. Cuando la integración comienza a asentarse en tu campo, descubres que la niña interior no solo se calma, no solo se siente segura, no solo se libera. Algo más profundo ocurre, empieza a despertar. Y ese despertar no es un regreso al pasado, sino una apertura hacia tu futuro. La niña que antes lloraba para ser escuchada ahora se convierte en la voz que te guía hacia lo que tu alma siempre supo. Su energía, antes fragmentada, se vuelve un pulso claro que te muestra el camino hacia tu autenticidad. Y tú comienzas a sentir que ya no caminas sola, sino acompañada por la parte más pura, más intuitiva, más honesta de ti. En esta fase, la niña interior se convierte en una brújula. No una brújula mental, sino una brújula vibracional. Ella te muestra lo que se siente verdadero, lo que se siente ligero, lo que se siente coherente. Te muestra cuando tu cuerpo se contrae porque algo no está alineado y cuando se expande porque estás avanzando hacia tu esencia. Te muestra cuando estás repitiendo un patrón antiguo y cuando estás abriendo una línea temporal nueva. Te muestra cuando estás actuando desde el miedo y cuando estás actuando desde el amor. Y tú, al escucharla, comienzas a tomar decisiones que no nacen de la obligación, sino de la verdad. La niña interior también despierta tu creatividad. Esa creatividad que no es un talento, sino un estado natural del ser. La creatividad que fluye cuando no estás intentando impresionar a nadie, cuando no estás buscando aprobación, cuando no estás comparándote con nada. La creatividad que surge cuando te permites jugar con la vida, explorar, imaginar, soñar sin límites. La niña te recuerda que la creatividad no es algo que se hace, sino algo que se permite. Y cuando la escuchas, descubres que tu propósito no es una meta que se alcanza, sino una expresión que se despliega. En este punto, tu expansión se vuelve inevitable. No porque estés forzando un crecimiento, sino porque estás dejando de resistirlo. La niña interior, al sentirse segura, te devuelve la capacidad de confiar en tu intuición, de seguir tus impulsos más auténticos, de caminar hacia lo desconocido sin miedo a perderte. Ella sabe que el camino no se encuentra con la mente, sino con el corazón. Y cuando la sigues, la vida comienza a abrirse de maneras que antes parecían imposibles. Las oportunidades llegan con más fluidez. Las sincronicidades se vuelven más frecuentes. Las decisiones se sienten más claras. No porque todo sea fácil, sino porque todo es coherente. La niña interior también te enseña a amar de una manera diferente. No desde la necesidad, sino desde la presencia.
No desde la carencia, sino desde la abundancia. No desde el miedo a perder, sino desde la libertad de compartir. Ella te recuerda cómo se siente amar sin máscaras, sin defensas, sin expectativas. Y cuando integras esa forma de amar, tus relaciones cambian. Se vuelven más honestas, más profundas, más auténticas. Ya no buscas que otros llenen tus vacíos, porque esos vacíos ya no existen. Ya no entregas tu poder para sentirte acompañada, porque ya no estás sola. Ya no te conformas con migajas, porque tu niña interior te recuerda que mereces plenitud. Y mientras todo esto ocurre, tu campo energético se expande. La vibración que antes estaba fragmentada se vuelve unificada. La energía que antes se movía en círculos se vuelve direccional. La conciencia que antes estaba dispersa se vuelve clara. Sientes que algo dentro de ti se alinea, como si todas tus versiones, la niña, la adulta, el yo superior, estuvieran caminando en la misma dirección. Y en esa alineación, descubres una fuerza que no habías sentido antes. Una fuerza suave, pero inquebrantable. Una fuerza que no necesita imponerse, porque simplemente es. El niño interior como guía de tu expansión no es una metáfora. Es una realidad vibracional. Es la parte de ti que recuerda tu propósito, tu esencia, tu verdad. Es la parte de ti que nunca olvidó quién eres, incluso cuando tú lo olvidaste. Es la parte de ti que sabe hacia dónde vas, incluso cuando tu mente duda. Y cuando la escuchas, cuando la honras, cuando la integras, tu vida se convierte en un camino de coherencia. Un camino donde cada paso nace desde el corazón. Un camino donde cada decisión se siente como un regreso. Un camino donde cada experiencia se convierte en una oportunidad para expandirte. Este es el niño interior como guía, no una voz del pasado, sino una brújula del futuro. No una herida que sanar, sino una luz que seguir. No una parte rota, sino la parte más pura de tu alma recordándote quién eres. Cuando llegas a este punto del viaje, algo dentro de ti comienza a sentarse con una suavidad que no había sentido en mucho tiempo. No es una euforia, no es un alivio repentino, no es una sensación pasajera. Es una calma profunda, una certeza silenciosa que se instala en tu pecho como si siempre hubiera pertenecido ahí. La niña interior, que antes se escondía en los rincones de tu memoria, ahora se mueve libremente dentro de tu campo. Ya no aparece solo cuando hay dolor, aparece cuando hay expansión. Ya no surge como un eco del pasado, surge como una guía del presente. Y tú, al sentirla, reconoces que este viaje no fue hacia ella, sino hacia ti misma. El hogar interno comienza a revelarse como un espacio que no habías olvidado, sino que habías dejado de visitar. Es un lugar donde no necesitas defenderte, donde no necesitas justificarte, donde no necesitas ser más ni menos de lo que eres. Es un lugar donde tu energía se siente completa, donde tu respiración se vuelve profunda, donde tu cuerpo se relaja sin pedir permiso. Es el lugar donde tu niña interior siempre estuvo esperando, no para ser rescatada, sino para recordarte que tú también perteneces ahí. En este cierre, la niña se acerca a ti con una confianza que solo nace cuando la presencia ha sido constante. Te mira con los ojos que alguna vez miraron el mundo con asombro, con curiosidad, con inocencia. Y tú la miras con los ojos que ahora saben sostener, que ahora saben escuchar, que ahora saben amar sin miedo. No hay palabras entre ustedes, porque no hacen falta. La comunicación ocurre en un nivel más profundo, más sutil, más verdadero. Es un reconocimiento, un reencuentro, una fusión. Y cuando esa fusión ocurre, sientes como algo en tu campo se ilumina. No es una luz externa, sino una luz interna que se expande desde el centro de tu pecho hacia cada rincón de tu ser. Es la luz de tu esencia, la luz que tu niña siempre custodió, la luz que tu adulta ahora puede sostener, la luz que tu yo superior siempre supo que regresarías a encontrar. Esa luz no te transforma, te revela. Te muestra quién eres cuando no estás fragmentada, cuando no estás dividida, cuando no estás escondida detrás de capas de protección. Te muestra tu verdad. El regreso al hogar interno no es un final. Es un inicio. Es el punto donde la sanación deja de ser un proceso y se convierte en una forma de existir. Es el punto donde ya no buscas afuera lo que siempre estuvo adentro. Es el punto donde la niña interior deja de ser una herida y se convierte en una aliada. Es el punto donde tu energía se alinea con tu propósito,
con tu expansión, con tu camino. Es el punto donde recuerdas que no estás hecha de historias rotas, sino de luz que se reorganiza. Y mientras te quedas en este espacio, sientes que algo en ti se abre hacia lo que viene. No desde la ansiedad, sino desde la disponibilidad. No desde el miedo, sino desde la confianza. No desde la carencia, sino desde la abundancia. La niña interior, ahora integrada, se convierte en la voz que te susurra que estás lista. Lista para crear desde la autenticidad. Lista para amar desde la presencia. Lista para caminar desde la coherencia. Lista para expandirte sin pedir permiso. Este cierre no cierra nada. Este cierre abre. Abre un portal hacia la siguiente versión de ti. Abre un camino donde tu sensibilidad es tu brújula, donde tu intuición es tu guía, donde tu niña interior es tu aliada. Abre un espacio donde tu vida deja de ser una reacción y se convierte en una creación. Abre un hogar donde siempre perteneciste, incluso cuando lo olvidaste. Y mientras respiras dentro de este hogar interno, sientes que todo lo que viviste en este capítulo se acomoda en tu campo como piezas que finalmente encuentran su lugar. No hay prisa. No hay exigencia. No hay deber. Solo hay presencia. Solo hay verdad. Solo hay tú. En este punto del camino, cuando la niña interior ya no se esconde y tu presencia adulta ya no se fragmenta, una voz suave comienza a surgir desde un lugar que no pertenece al tiempo. No es la voz de la mente, ni la voz del recuerdo, ni la voz de la emoción. Es una voz que viene desde el centro de tu alma, desde ese espacio donde tu esencia nunca ha sido herida, nunca ha sido olvidada, nunca ha sido separada de su verdad. Esa voz se despliega como un susurro que no se escucha con los oídos, sino con el corazón. Y dice: regresa a ti. Regresa a la luz que siempre fuiste. Regresa al hogar que nunca perdiste. No temas mirar hacia adentro, porque ahí es donde tu alma se reconoce. No temas sentir, porque cada emoción que emerge es una puerta hacia tu libertad. No temas recordar, porque en cada memoria hay un fragmento de tu verdad esperando ser liberado. No temas abrirte, porque tu sensibilidad no es una herida, es un don. No temas amar, porque el amor que buscas afuera siempre ha estado dentro de ti. Yo soy la voz que te acompaña desde antes de que tu historia comenzara. Soy la presencia que te sostuvo cuando eras demasiado pequeña para sostenerte sola. Soy la luz que guardaste en silencio cuando el mundo se volvió demasiado ruidoso. Soy la parte de ti que nunca se rompió, que nunca se perdió, que nunca dejó de creer en tu camino. Y hoy regreso para recordarte que no estás sola, que nunca lo estuviste, que nunca lo estarás. Permite que tu niña interior camine contigo. Permite que su inocencia ilumine tus pasos. Permite que su verdad disuelva tus miedos. Permite que su risa despierte tu creatividad. Permite que su mirada te muestre el mundo como si lo vieras por primera vez. Ella no viene a detenerte, viene a impulsarte. No viene a limitarte, viene a expandirte. No viene a recordarte el dolor, viene a recordarte la luz. Cada vez que dudes, vuelve a tu corazón. Cada vez que te sientas perdida, vuelve a tu respiración. Cada vez que te sientas pequeña, vuelve a tu esencia. Ahí estoy. Ahí estamos. Ahí se encuentra la unión entre tu pasado, tu presente y tu futuro. Ahí se encuentra la versión de ti que ya sabe, que ya entiende, que ya sostiene. Ahí se encuentra el hogar al que siempre puedes regresar. Camina con suavidad. Camina con presencia. Camina con la certeza de que cada paso que das está guiado por la parte más pura de tu alma. Y recuerda, no estás regresando a lo que fuiste. Estás regresando a lo que siempre has sido. El mensaje se disuelve como un eco que no desaparece, sino que se integra en tu campo. Y tú, al escucharlo, sientes que algo dentro de ti se acomoda, como si cada palabra hubiera tocado un lugar que necesitaba ser recordado. No es un cierre. Es una apertura. Una apertura hacia la siguiente expansión, hacia la siguiente verdad, hacia la siguiente versión de ti. Permanece un instante aquí, en este espacio donde tu niña interior respira contigo. Siente cómo su luz se acomoda en tu pecho, cómo su verdad se mezcla con la tuya, cómo su energía te recuerda que este camino no termina, apenas comienza. Si esta experiencia tocó algo profundo en ti, si despertó memorias, si abrió puertas, si te devolvió un fragmento de tu esencia,
te invito a seguir caminando conmigo. No para seguirme a mí, sino para seguirte a ti misma. Para continuar expandiendo lo que ya comenzó a moverse dentro de tu campo. Para que cada capítulo sea un regreso más hondo, más suave, más verdadero hacia tu propia luz. Este espacio está creado para acompañarte en tu despertar, para sostener tu sensibilidad, para honrar tu proceso. Si sientes el llamado, si tu corazón responde, si tu niña interior te susurra que quieres seguir explorando, puedes unirte a esta comunidad, suscribirte, compartir este mensaje o simplemente quedarte cerca. Lo que elijas será perfecto. Lo importante es que no ignores la vibración que se activó en ti. Escúchala. Síguela. Permite que te guíe hacia la siguiente versión de tu alma.